Han sido historias en las que yo creo que con mucho acierto la cátedra de la empresa familiar va buscando temas. Esta vez quería hacer un poco hincapié en esto, ¿no? En esta segunda generación. Esta segunda generación que tiene que tomar el relevo de la primera, que eso es complicadísimo, porque la primera siempre deja el listón muy alto. Y bueno, pues sin embargo es muy relevante y yo creo que hemos tenido unas historias preciosas, distintas, diferentes. Todas ellas, decía Inés, ¿no? Cada generación tiene que deja su impronta, deja sus retos y es así, lo hemos visto. Vosotros estáis ya en cuarta generación, o sea que ya tenéis eso pasado, pero las dos primeras historias nos hablaban de eso, ¿no? Nos acompaña la familia Aranzábal, que es la que acompaña desde siempre a la cátedra de la empresa familiar. No tenemos más que agradecimiento por esta compañía, por esta exigencia que siempre tenéis para que hagamos las cosas bien, que eso con Cristina está garantizado, con Cristina Iturrioz y con Cristina Aragón y Iturrioz llevan la cátedra de una forma maravillosa. Antón, yo te dejo a ti la palabra para que puedas aquí despedir el acto y dar el premio, que es lo importante. Pues muchas gracias, Guillermo. Bueno, aquí veo muchas caras conocidas que conocéis lo que es la Fundación Antonio Aranzábal, otras, sin embargo, pues no tanto, con lo cual haré una breve introducción a lo que es la Fundación. La Fundación lleva el nombre de nuestro padre. Aquí estamos tres patronos de la Fundación, mi hermana Maite, mi hermano Joaquín y yo. Y Begoña representando a la Fundación Novia Salcedo. Y bueno, pues esta es la 18ª edición de esta cátedra de la empresa familiar. En sus orígenes, la ITA lo que pensó a la hora de hacer la fundación, pues estudió varias vías, que tenían mucho que ver con su actividad, dijéramos, laboral y un poco pues en el perfil personal que él tenía. Entonces, él tenía una primera rama que quería apoyar, que era la educación básica hasta bachiller, y esto hay una colaboración que tiene la Fundación con el Colegio La Salle, y luego tenía dos ramas con dos universidades. Una con la Universidad de Navarra relacionada con, dijéramos, con el know-how del negocio que teníamos en la empresa familiar, que era fluidos, y tenemos una cátedra de fluidos allí. Y luego, pues la vía fundamental era básicamente esta con DBS, a la que estamos muy agradecidos la Fundación, porque dijéramos son las actividades de más renombre y de más continuidad de la Fundación. Esta es la 18ª edición, como os he dicho. Y básicamente la ITA lo que quería eran varias cosas. Por un lado, lo dije en alguna otra edición, la figura del empresario pues en aquellos tiempos pues no estaba muy apreciada, más bien todo lo contrario, luego la quería relanzar y la quería premiar. Y por otro lado, es verdad que siempre se ha hablado de pymes, ¿verdad? Pero nunca se ha hecho un distingo entre lo que es una empresa familiar y el resto de empresas. Y sabemos que las empresas familiares tienen unas peculiaridades que no necesariamente el resto de las empresas tienen. Es verdad que coinciden muchas cosas, pero tienen aspectos particulares. Y además se dan esas situaciones particulares más una situación aquí en el entorno en el cual pues no había mucha comunicación porque todo era perfil bajo y entonces pues cada uno pues se guisaba y se comía sus problemas como podía. Entonces el AITA pensó, tengo que hacer algo que pueda servir de foro, que pueda servir además como elemento para poder abordar este tipo de especificidades que tenemos las empresas familiares. Y pues así en su día pues se habló con Deusto y se formó esta cátedra de la empresa familiar, que las actividades que ha ido desempeñando las ha dicho Cristina al principio. Tenemos un montón de actividades y esta de hoy pues es la que hacemos un poco pues como dijéramos la fiesta de la empresa familiar, y llevamos 18 ediciones pues hablando de problemáticas específicas de la empresa familiar. Entonces, una de las cosas que yo realmente veo que es de interés por parte de la universidad y por parte de la Fundación es que siempre estamos hablando de que no hay una especie de desconexión entre el mundo de la empresa y la universidad. Nosotros en este caso estamos haciendo que la universidad sea el foro donde los empresarios vengamos y exista una comunicación conceptual por un lado, en cuanto a que la universidad pues nos enseña pues cómo dijéramos resolver muchas de las problemáticas que tenemos en la empresa familiar, y por otro lado el mundo de la empresa colabora con la universidad con otras de las cosas que ha dicho Cristina, y es que estamos haciendo una serie de casos de empresa familiar para que luego los estudiantes puedan estudiar. De ahí que también os agradezco a muchos de los premiados y a muchas de las empresas colaboradoras el que cedáis esta información a la universidad para que luego ellos realmente enseñen cosas prácticas y reales a los alumnos.
Entonces, bueno, pues dicho esto, un breve resumen también de lo que ha sido la jornada, que ya lo ha hecho Guillermo. Pero yo sí quiero puntualizar una cosa. Es verdad que conceptualmente el tema de la sucesión pues está estudiado y sabemos más o menos lo que tenemos que hacer, pero no es un tema que esté solucionado en el sentido pragmático. Hoy es el día que estamos hablando y estamos escuchando que una de las mayores empresas, o la que ha sido la mayor empresa española durante muchos años, el Corte Inglés, están teniendo problemas de sucesión. Entonces, bueno, pues algo estamos haciendo no del todo bien donde debiéramos de hacerlo. Entonces, bueno, pues esto yo creo que incide más en la importancia de tener un proceso estudiado y consensuado. Y luego hay otra cosa que yo, es una conclusión que yo saco después de oír muchas de estas exposiciones y que hoy varios de los ponentes nos han dicho. Hacemos el proceso de sucesión, correcto. Y básicamente, pues en la mente del propietario o de la generación que tiene que ceder el testigo, está pensando en que quiere que sea un miembro de la familia para que tenga esa continuidad familiar. Y básicamente siempre se habla un poco como que el empresario, pues dijéramos, hace el despegue del cohete y luego el segundo lo que tiene que hacer es mantenerlo un poco en órbita. Y yo creo que eso es una asunción que la hemos tenido siempre, pero que obviamente es incorrecta. Y además lo ha dicho Inés, es decir, a una generación le tocaba antes una pequeña revolución y ahora a una generación le va a tocar varias revoluciones. Ojo con el perfil que escogemos para la sucesión. Porque sabéis que estamos en un mundo perfectamente cambiante, todo cambia, hay nuevos retos y realmente la persona que escojamos para suceder no tiene por qué continuar lo que estamos haciendo, al contrario, va a haber retos que a lo mejor son mucho más importantes que los que dijéramos el emprendedor original tuvo. Entonces yo creo que este es un matiz que también tenemos que tener muy en cuenta a la hora de escoger la sucesión. Aquí en casi todos los casos hemos visto que ninguno de ellos ha continuado con la empresa tal y como era cuando la cogieron. Ninguno de vosotros. Y eso pasa un poco siempre desapercibido. Ojo con el perfil. El perfil es un perfil de emprendedor nato y además con unas capacidades muy diferentes en función de todos los cambios que hay en la actualidad. No voy a enrollar más. Ahora realmente lo que tenemos que hacer es la entrega del premio emprendedor. Y así como el año pasado creo que dimos el premio a la empresa más veterana de Guipúzcoa, y aquí está Leopoldo, está aquí representantes, dijo, de Garay, del anterior ejercicio. Este año vamos a dar posiblemente a la que es la segunda más veterana, con 144 años de presencia en el mercado y que están en quinta generación, con lo cual, pues bueno, aquí sí que vemos que realmente están los deberes hechos. Ricardo nos ha dicho algo de los orígenes, luego yo no me voy a extender ahí, y también os voy a decir una cosa, tanto UNZ como Hijos de J. Garay tienen los casos, están publicados en la web de la Fundación Antonio Aranzábal. Luego, si tenéis interés, podéis acceder y realmente son casos muy interesantes. Entonces, bueno, también es verdad que los Gárate pues, han pasado sus vicisitudes. Yo os digo que os leáis el caso, porque sí es verdad que tuvieron que tomar una decisión hace muchos años, cuando un partner de estos, en teoría, pues en un momento dado decidió pues que a lo mejor los compraba y que si no los compraba, pues se ponía por su cuenta. Y vosotros tuvisteis que tomar una decisión de o si vendíais o si os manteníais, y si os manteníais, en qué condiciones os manteníais, tanto en cuanto a la cartera de clientes, la conocía perfectamente el competidor, ¿no es así? Y así apostasteis, supongo que lo pasasteis de Aquilo, pero aquí estáis. Y entonces, pues para nosotros es una satisfacción el poder daros el premio Antonio Aranzábal este año, que estando la quinta generación, los que van a recibir el premio son los representantes de la cuarta generación, que son Ricardo y Pedro. O sea que si os acercáis...